Buenos días, jovencitos, con cada uno de ustedes. Hoy día vamos a trabajar el tema nociones de la fonología y la fonética. Vamos a ver cada uno de ellos. Las indicaciones son las siguientes. Primero, la teoría, lo que les voy a explicar y lo que está en las diapositivas, no vas a transcribir nada. Dos, las actividades que está casi a la parte final, las dos actividades, una lo vas a desarrollar en el cuaderno y la otra lo vas a desarrollar o lo vas a adjuntar en el folder. 3. El trabajo de las actividades me lo vas a enviar a mi correo y tienes ahí el plazo y la hora. 4. Voy a considerar la presentación, la ortografía, la caligrafía, el contenido, la originalidad, la creatividad, etcétera. ¿Qué es la fonología? La fonología se encarga de estudiar los sonidos o los fonemas de una lengua. La fonética estudia los sonidos del habla. La fonología está constituido por un conjunto de fonemas y reglas fonológicas y su unidad mínima de estudio es el fonema, mientras que en la fonética la unidad mínima de estudio es el fono. ¿Y qué es el fono? El fono viene a ser la materialización del fonema y ese fono es representado entre corchetes, mientras que el fonema viene a ser la unidad mínima distintiva de la lengua y siempre es representado entre barras. En el español existen 24 fonemas, de los cuales 5 son vocales y 19 son consonantes. Diferencias entre fono y fonema. El fono es un fenómeno físico-acústico, es universal porque todo el ser humano es capaz de producirlo con el aparato fonador. Es la realización acústica de un fonema. Por ejemplo, tengo el fonema D y las palabras dame, hada. En la primera palabra dame, que está la letra D al inicio, el fonema D al inicio de la palabra es similar, no igual, sino similar al sonido del término hada, porque la D está entre vocales. Entonces, pareciera que dame y hada sonara igual, pero no es así, hay una pequeña variación. Ahora, en el fonema, es un fenómeno psíquico-mental, es propio de una lengua dada y es la unidad mínima de la lengua que va a permitir diferenciar significados. Por ejemplo, mesa, misa, musa. Los fonemas, los sonidos de cada una de esas letras son idénticas excepto las vocales. La E en mesa, la I en misa, la U en musa. O en rata con lata. Los fonemas finales son idénticos, pero el inicio, la R, cambia por la otra letra L, rata y lata. En la siguiente diapositiva, cuadro de fonemas, letras. Ustedes pueden observar que hay un cuadro en la cual hay una relación de fonemas con su respectiva representación, ¿no? Con su letra respectiva y sus ejemplos. Se van a dar cuenta que un fonema, es decir, un sonido, a veces equivale a 2 o más letras. Por ejemplo, en el fonema V van a abarcar todas las palabras que se escriban con V o con B, como por ejemplo bote, buzo, vaso, botar. O en el fonema K, que abarca las letras K, 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 Q, como por ejemplo querosene, quina, casa, cuna, cosa. El fonema G, que representa las letras ga, ge, gi, go, gu, como por ejemplo gato, gota, gusto, guerra, guiso. El fonema che, que su representación es una C con una V pequeña sobre la misma letra, que por ejemplo es chalina, coche. El fonema S, que abarca tantas las palabras que se escriben con S como con C y el inicio de la X,
como por ejemplo sal, Cecilia, cine, xilófono. El fonema teta, que es la Z, los términos o los ejemplos como zapato, zorro, zurdo. El fonema X, en este caso, pero como sonido J, como por ejemplo José, jefe, gitano. El fonema Y se representa igual, yuca, yo. El fonema de la letra doble L es como una Y o Y volteada. Tenemos por ejemplo lluvia, llave, lleno. El fonema R se representa con una R y una rayita sobre la misma, como por ejemplo ratón, turrón, tarro. La R, que se pronuncia igual, pared, cara, araña. El sonido de la X, de la letra X, se representa con el fonema la K y una S, para decir taxi, tóxico, extra, etc. El fonema I es para representar tanto palabras como que tengan la I y la Y al final, pero que suene como vocal más no como consonante. Por ejemplo, Iván, reina, rey, soy. El fonema U lo consideramos para las letras U, la U con diéresis o la W, como por ejemplo Walter, Úrsula o agüita. El fonema H, o en este caso la letra H no tiene fonema, se escribe tal cual las palabras. El fonema ñ, que se representa con una N y una V sobre ella, como niñera, cañería. Y también hay otras letras más, otras grafías más que no lo he considerado en el cuadro porque su representación fonética es lo mismo. Por ejemplo, la B, la P, la T, F, M, N. Su representación es lo mismo, así como las vocales también. Es igual la letra y el fonema. Quiero también que consideres algunos puntos importantes como está en esta diapositiva. Les había dicho al inicio que existían 24 fonemas, de los cuales para algunos lingüistas acá en el Perú el número de fonemas se reduce a 22. ¿Por qué? Porque hay dos fenómenos que se dan que son llamados el ceseo y el otro es el yeísmo. ¿Qué es el ceseo? Es la confusión entre la S con la Z. Quiere decir, por ejemplo, el término zapato nosotros lo pronunciamos como si fuera un sonido S y no como un sonido interdental. La Z, el fonema es teta, es interdental, el sonido sería zapato. Pero nosotros no decimos zapato, sino decimos zapato con el sonido S. A eso se refiere el ceseo. El otro fenómeno es el yeísmo, que es la confusión de la doble L con la Y. Por ejemplo, el término talla, que se escribe con doble L, no lo pronunciamos talla como la doble L, sino le decimos talla simplemente. O igual, el término pollo, no decimos, si queremos, nos dirigimos a un supermercado o al mercado y queremos comprar, por ejemplo, pollo, no pronunciamos la doble L, sino en lugar de la doble L lo pronunciamos la Y, por eso decimos pollo. Pero el término pollo con Y, ese sonido, tiene otro significado. Debido al yeísmo, se refiere a esa confusión entre la L por la Y. También quiero que consideres el grafema. Te hablaba de letras, ¿no? Fonemas y letras. Las letras son las grafías, son grafemas, son la representación de los fonemas en la escritura. Se le conoce como letra, como grafía. Y en el español hay 29 letras más 5 dígrafos. Dígrafos, di es 2, es decir, letras que están conformadas por 2. Por ejemplo, la doble L es un dígrafo.
R, el sonido R es doble R, es un dígrafo igual a Ch, con la C y la H. Lo mismo que Q o GU. Ahí te pongo un ejemplo. Corazón, en este caso, tengo grafemas. Corazón, como se escribe en forma de fonemas. Los fonemas son representados entre barras. Y cómo se escribe corazón, en este caso en lo que son los fonos, que se representa entre corchetes. Ahora, la anterior diapositiva, que era sobre el cuadro de fonemas, de ahí tú te vas a guiar para que puedas trabajar los ejercicios. Por lo que tú vas a hacer son oraciones o frases que vas a escribir. Yo te pongo en la hoja de actividades, por ejemplo, dice, quédate en casa. Lo que van a hacer es transcribir o hacer la transcripción fonológica haciendo uso de ese cuadro de fonemas. Tú te vas a fijar solamente en los fonemas. Esa transcripción tal cual está, lo vas a escribir. Muy bien, y en la última ya diapositiva tienes algunos modelos de organizadores visuales para que tú puedas trabajar la actividad número 1 en tu cuaderno. Tienes un modelo de un mapa mental, un cuadro de llaves, un mapa conceptual. Tú eliges uno de ellos y vas a elaborar todo el tema, lo que está en las diapositivas, todo lo que es la teoría. Vas a elaborar un organizador visual. El que más te agrade, el que más te guste, tú mismo lo vas a trabajar. No vas a copiar la teoría, solamente vas a realizar un organizador visual del tema sobre las nociones de la fonología y la fonética en tu cuaderno. Y la hoja de actividades, que corresponde a la número 2, que te estaba hablando sobre las oraciones o frases que vas a crear, eso sí lo vas a adjuntar en tu folder. Lo haces en una hoja aparte y lo adjuntas en tu folder. Y me vas a mandar pues a mi correo. ¿Sí? Eso sería todo, jóvenes. Gracias.